Juan capítulo 1, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando los días domingos. Solo hay un Dios. Este es el tema número 7. Tema número 7 de esta serie. Continuamos con nuestro tema en 3 personas. Ahora vamos a estudiar, hermanos, al Hijo. Estudiamos al Padre las sesiones pasadas. Ahora vamos a estudiar al Hijo de la Trinidad, hermanos, la segunda persona de la Trinidad. Y como lo digo, dijimos segunda porque fue el orden en que ellos se mostraron, ¿ok? No por importancia, sino porque así fue la consecución en la que se mostraron o se dieron a conocer a nosotros. Y vamos a leer un pasaje aquí, hermanos, en Juan 1:1, un pasaje un poco largo, pero que vamos a estar analizando algunas cosas del Hijo. Es importante, hermanos, vamos a ver algunas cosas que el Hijo ha mostrado de sí mismo y que es importante creerlas y entenderlas. ¿Okay? Juan capítulo 1, verso número 1. Dice ahí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, hermanos, en este pasaje que hemos leído, Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, podemos decir que es el hombre más conocido del mundo. Más conocido. Creo que no hay persona que no haya oído alguna vez de Jesús. Pero también, hermanos, podemos decir que es el hombre más insultado. El hombre al que más falso testimonio le han levantado. El único hombre justo y el único hombre, hermanos, que podemos decir que sí, injustamente fue juzgado y fue muerto. ¿Por qué digo así, hermanos? Porque muchos dirán, bueno, yo conozco gente que la metieron a la cárcel y él no hizo eso. No, pero hermanos, no podemos decir que es totalmente justo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios sí sabe y que muchas veces las cosas te alcanzan. ¿Ok? Te alcanzan. En esta sesión, hermanos, y en la siguiente, vamos a estudiar a la segunda persona de la Trinidad. Creo yo que es con quien más estamos familiarizados. El pasaje que acabamos de leer nos habla de la eternidad de Cristo. La frase en el primer verso tiene que ver con la creación. Y vamos a leer 1:1. En el principio era el Verbo. Esa palabra principio, hermanos, quiere decir antes que todo existiese. No es principio cronos, no es principio de cronología, es principio de eternidad. Antes de que existiese la materia, antes de que existiese el sol, antes de que existiesen las galaxias, antes de que existiesen los planetas, la naturaleza, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el Hijo no comenzó con María, el Hijo ya estaba. La referencia a principio debemos entenderla como lo que es un existir antes de todo. Necesariamente es un existir eterno.
puesto que la creación solo existe si hay un creador. Proverbios 8:22 dice ahí. Voy a dar varios pasajes, hermanos. Algunos los vamos a leer, otros yo los voy a leer porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. El pasaje que acabamos de leer, Proverbios 8, personifica la sabiduría, dando a entender que el Hijo estaba en la Trinidad diseñándolo todo. Diseñándolo todo. Entonces, hermanos, sin el Hijo, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Tanto el Padre como el Hijo son creadores. Y crear, hermanos, significa hacer algo de la nada. No es transformar la materia como lo hace el ser humano. Crear significa crear o hacer algo desde la nada. Juan 17:24. Aquí Jesús hablando en esta oración sacerdotal. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El pensamiento de Juan es muy concreto al decir en el principio, ya que si todas las cosas van a ser creadas por el Verbo, necesariamente las antecede. Por lo tanto, es eterno. Nadie más es eterno más que Dios, hermanos. Recuerden que Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Y un atributo incomunicable es su eternidad. El ser humano es inmortal, eso es otra cosa. Es decir, que tiene un principio. La eternidad, hablamos de algo que siempre ha existido. Un ser eterno corresponde exclusiva y excluyentemente a Dios. Quiere decir que al comienzo del Evangelio, Juan quiere que los lectores presten atención a Jesús, el cual se hizo hombre para llevarnos a la eternidad. Vamos a conocer a la segunda persona de la Trinidad como la manifestación visible de Dios. Seguimos ahí en Juan capítulo 1, verso 1. Por eso decimos, hermanos, alguien quiere conocer a Dios, no es a través de experiencias personales. Eso es subjetivo. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener experiencias, todos. Todos tendremos alguna experiencia cercana a la muerte, de mucho dolor, tal vez de traición, tal vez de amor, tal vez de regocijo. Todos vamos a tener experiencias. Eso no es la manera de conocer a Dios. ¿Saben por qué no, hermanos? Porque vamos a ser un Dios distinto. Para algunos Dios es un tirano, porque les quitó todo. Y para otros Dios es bien bondadoso porque tienen muchas cosas. Y para otros Dios es un hombre viejito que nada más está esperando a ver a quién castiga. Y del otro lado Dios es el que quiere tu prosperidad y tu felicidad, ¿no? Eso no es la parte o no es la manera de conocer a Dios. La manera de conocer a Dios es por Jesús. Por eso dice otra vez, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra que Juan utiliza para verbo es la palabra logos.
Logos quiere decir tratado, una conversación, una disertación de algo. Pero en este caso, logos quiere decir la verdad concreta de Dios. Una de las cosas que hoy el mundo tiene, hermanos, y que no nos debemos dejar influenciar por ellos, es que no hay verdades absolutas. Cada quien tiene su verdad. Cada quien piensa lo que quiere de cierto tema y todas son correctas según el mundo. Pero no, hermanos, sí hay una verdad concreta. ¿Cuál? Hay un solo Dios, solamente. Esa es la verdad. Y de ahí parte todo. De ahí parte, o sea, por eso el hombre, hermanos, no quiere reconocer a Dios. ¿Por qué? Porque al no reconocer a Dios, él piensa que todo lo que él cree es correcto. Por eso odian la Biblia. Porque la Biblia presenta verdades absolutas. Así debe de ser, esto es pecado, esto no, esto va a traer cierta consecuencia, Dios no se agrada de esto, Dios no se agrada, no puedes adorar otra cosa que no sea Dios. Entonces el hombre dice, ¿pero por qué no? O sea, ¿quién me puede decir que Dios existe? Jesús. Bueno, ¿a poco? O sea, yo pienso que el infierno es aquí. No sabes lo que dices, no sabes. El infierno tiene algo que aquí tenemos: falta de esperanza. En el infierno no hay esperanza, ya no puedes salir. Aquí no importa la situación que estés viviendo, no importa la situación más macabra que te puedas imaginar, hay esperanza. Pero en el infierno no la hay, ya no hay más. Y eso es por toda la eternidad. Aquí es unos años, un breve instante. Esa es la verdad. ¿Hay quien me puede decir que el infierno existe? Jesús. Es más, hermanos, Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús vino a cambiar la teología de lo que pasa después de la muerte. Los judíos tenían una cierta idea de lo que pasaba. Y eso es lo que llaman el Seol, o sea, el sepulcro. Ellos creían que el cuerpo iba al sepulcro y de repente iban a un lugar como de descanso, lo que llamaban ellos el seno de Abraham. Cuando Jesús viene, Jesús les abre más el panorama y le dice, no. Sí hay un lugar, pero solamente es para los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que creen, porque el justo por la fe vivirá, como Abraham. Aquellos que no son justos irán a un lugar de tormento. Irán a un lugar de tormento. Y no están en un punto de que no saben qué pasa. No, sí saben qué pasa. Saben que tienen hermanos, saben que tuvieron familia, saben su posición que tuvieron en el mundo. Porque les dice Abraham al rico, hijo, acuérdate que recibiste en tu vida bienes y Lázaro también males, pero ahora tú eres atormentado y él es consolado. O sea, vean cómo Jesús empieza a abrir el panorama y esa es la verdad. Entonces, logos quiere decir todo lo que los profetas han dicho, todo lo que Dios ha revelado, todo lo que la ley dice, se ha manifestado en carne en Jesucristo. Ahora, quiero mostrar algunos atributos incomunicables de Dios. Ya toqué uno que es la eternidad, pero vamos a ver otros que Jesús tiene y que solamente Dios tiene. La omnipresencia de Cristo o del Hijo. Voy a leer varios pasajes, hermanos. Mateo 18:18. Mateo 18:18. Entonces voy a mencionar algunos atributos incomunicables. Incomunicable significa que solamente Dios tiene, hermanos. Solamente Dios. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué está hablando el pasaje? De disciplina. De eso está hablando. ¿Okay? Si dos o tres no se refiere a congregarnos aquí. Se refiere a cuando tenemos una reunión en que vamos a ver un asunto de la iglesia.
Vamos a ver un asunto que se está formando. ¿Qué vamos a hacer con el hermano? ¿Lo vamos a expulsar? ¿Vamos a meterlo en disciplina? ¿Qué tipo de disciplina? Bueno, ahí está Cristo en medio de ello. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que no solamente hay una iglesia, en el sentido de, no hay una sola congregación, hay varias congregaciones en el mundo. Entonces, ahorita, al mismo tiempo, hay varias congregaciones que están teniendo una reunión dominical. ¿Está Cristo ahí? ¿Sí? Eso significa omnipresencia. Omnipresencia significa, hermanos, no que Dios se divide. O sea, no está una parte de Dios acá, otra parte de Dios allá, otra parte de Dios por allá. No. La Biblia dice que Él llena todo, la plenitud del que llena todo en todo. Es decir, Dios está completamente en todos sus atributos, en toda su esencia, en toda su sabiduría, en un lugar. Entonces, cuando alguna congregación tiene alguna dificultad y tienen una reunión para ver qué se va a hacer en esa dificultad, Cristo está allí dirigiendo esa reunión. ¿Por qué? Porque ha dado autoridad delegada. Ha dado autoridad delegada. Mateo 28, 19, un pasaje muy conocido. Dice ahí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que si Él va a estar con nosotros y nos mandó hasta el fin del mundo, ¿qué quiere decir? Que Él habita todo el mundo, que Él llena todo el mundo, no solamente todo el mundo, todo el universo, hermanos. O sea, si de alguna manera pudiésemos irnos a Titán, o a Plutón, o a Saturno, o a Júpiter, ahí Él está. Plenamente, plenamente. Satanás no tiene eso, Y se los menciono porque muchas veces pensamos que no es que Satanás, no, habla en lenguas para que Satanás no te entienda. A ver, Satanás no sabe lo que piensas. Satanás no puede hacerlo todo. Satanás no puede matar a nadie. Ahorita lo vamos a ver. El único que tiene la vida es Cristo. Es el único que tiene la vida. Satanás no puede hacer esas cosas, hermanos. Hoy la demonología de cristiana está tan basada en experiencias de un satanista que es una vil mentira eso. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. O sea, todo lo que ellos puedan decir es una mentira. Entonces a veces se le da a Satanás una autoridad, un poder que no tiene. Que no tiene. O sea, hoy la teología también de esas iglesias que están resurgiendo hoy, es que Satanás me dice, yo quiero a tu hijo. Yo le dije, no, yo te reprendo. Eso no es verdad, hermanos. No es verdad. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Si Cristo no se lo permite. Eso no es verdad, hermanos. Dejemos de pensar cosas que Satanás no puede hacer. Satanás no está en todo lugar. No. Él tiene demonios, ángeles caídos, que tienen todo un sistema para manejar todo este sistema que se llama mundo. Recuerden que la palabra mundo es la palabra cosmos. Cosmos, de ahí viene cosmología o cosmetología, habla de un orden de cómo se maneja el mundo. Satanás maneja la pornografía, Satanás maneja el tabaquismo, Satanás maneja el alcoholismo, y todo lo tiene bien reformado, bien ideado, de tal manera que el hombre esté expuesto a esa tentación. Pero Él no es omnipresente. Él no es omnipresente. Otro atributo que solamente es de Dios. Omnisciente. Significa Él todo lo sabe. No significa de todo lo sabe Él conoce todos los libros del mundo. No. Él conoce
Todo en el sentido de lo más profundo de ti, antes de que tú lo pienses, Él ya lo sabe. Eso es omnisciencia. Satanás no tiene eso. Ay, pero es que yo fui con un chamán y me dijo que no, que yo esto y que yo lo otro. Sí, Satanás sabe tu pasado. Y Satanás ha estudiado tanto al hombre que sabe con la actitud que tú tienes qué es lo que tú deseas. No necesitas saber tu pensamiento. Él sabe cómo te comportas. Hermano, Satanás ha estudiado al hombre más de 2000 años. Sabe cómo se comporta cuando quiere cierto pecado. Lo sabe. No necesitas saber tu pensamiento, con tu actitud, con tu conducta. Él sabe para dónde te diriges. Entonces, obviamente, ¿qué dice el chamán? O sea, a ver, no es que ustedes vienen aquí por problemas. ¿Quién no tiene problemas? Eso es muy general, hermanos, ¿eh? Y los falsos profetas de hoy así hacen. Dios me está diciendo aquí que hay una persona que está afligida. Eso es muy general. ¿Quién no está afligido? Pues hermano, a mí también me sucedió algo en la mañana y me afligí. Entonces vengo aquí a la iglesia. ¿Hay alguien aquí que está afligido? No, pues todos. Me está diciendo aquí que hay una persona que tiene un problema que lo está rebasando. Pues eso es muy general. Hay una persona aquí que tiene enfermedad, una dolencia. Luego me duele la asiática, hermano. También tengo dolencia. O sea, ¿me está profetizando a mí? Pues sí, obviamente, cuando tienes un problema y tú quieres alivio, pues te identificas fácilmente, obvio. Eso es muy psicológico, hermanos. O sea, por favor, no confundan profecía con manipulación. Hermano, eso no es que Satanás sepa tu vida, ¿eh? Es nada más aventar cosas y conducirte tu pensamiento hacia lo que Él quiere que pienses. Mateo 11:25, para este atributo que es la omnisciencia. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo 11:25, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, yo conozco todas las cosas. Así como el Padre tiene el conocimiento pleno, yo también. Bueno, pastor, pero hay un pasaje donde Él dice que Él no conoce el día ni la hora. Pues quiere decir que no lo sabe todo. Cuando Jesús dijo eso, estaba hablando de la parte humana. Y después llegaremos a eso. La unión hipostática de Cristo. Él tenía dos naturalezas. En su naturaleza divina, Él conoce todas las cosas. Pero en esta parte limitada que Él decidió tener en un tiempo determinado, obviamente Él estaba limitado. ¿verdad? Él estaba limitado. Él también comía, Él también dormía, Él se cansaba, o sea, era 100% humano. Juan 16:28. Dice ahí: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. ¿Qué? Tú sabes todas las cosas. Es decir, Jesús, hermanos, sabe aún lo que tú no entiendes de ti mismo. Jesús sabe lo que vas a ver, lo que vas a hacer mañana. Porque para Dios no hay tiempo.
O sea, nosotros nos dividimos en minutos, segundos, horas, días, meses, años. Jesús habita, o el Hijo habita en la eternidad. Y la eternidad para Dios, en el Kairos o en el Cronos, nuestra vida es un minuto. O sea, tu vida para Dios es un minuto. Eso es lo que es para Dios nuestra vida. Por eso dice, la vida del hombre es como la hierba. Está hablando en el punto de Dios, porque siendo inspirado el salmista, habla en el punto Kairos, diciendo, en la eternidad, nuestra vida para Dios es un suspiro, es un parpadeo, punto. Eso es nuestra vida. Por lo tanto, ¿Él ya conoce toda tu vida? Sí. ¿Él conoce todo lo que vas a hacer? Sí. ¿Él ya conoce que te vas a enfermar tal vez? Sí. Él lo conoce todo. Todo lo conoce. ¿Él conoce quiénes van a creer y quién no? Sí. Si no, no sería Dios. Es obvio que sí. Lo conoce todo, hermanos. ¿Él conocía que Adán y Eva iban a pecar? Sí. Sí. Entonces muchas veces decimos, entonces ¿por qué Dios no lo impidió? Hermanos, el problema de ese tipo de razonamientos es que el hombre aprende a prueba y error. Y piensa que Dios así aprende. Hermanos, no, Dios no aprendió nada. Podemos decirlo así, Dios así lo tenía planeado. No, pero eso es malo. Eso es según tu opinión. Eso es según tu opinión. Dios, cuando toma una decisión, vio todo. Tú tomas una decisión esperando un resultado. No. Dios sabe el resultado. O sea, esa es la gran diferencia. El Hijo es omnipotente. El Hijo es omnipotente. ¿Qué significa omnipotencia? Que Él todo lo puede. Todo lo puede. No hay nada difícil para Dios ni para el Hijo. No hay nada. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, Dios o Cristo tiene bajo su poder todo. ¿Hasta el mal? Sí, hasta el mal. El mal está bajo el control de Dios y llega hasta donde Dios le permite. Dios o el Hijo, hermanos, creó todas las cosas y Él mismo las sostiene. Todas las estrellas, todas las galaxias. O sea, no solamente lo limitamos al planeta Tierra, nos limitamos o vamos más allá. Recuerden que el universo se está extendiendo. Jesucristo tiene bajo su poder todos los ángeles. Toda la creación celestial está bajo su autoridad. Eso es omnipotente. No solamente es que Él pueda hacer algo, que Él sostiene ese algo. El Hijo es inmutable. Es decir, Él jamás cambia. Él jamás cambia. ¿Qué significa que Él jamás cambia, hermanos? Que la palabra de Dios no necesita adecuaciones. No necesita que la reformemos como las leyes humanas, ¿verdad? Hay que sacar otra nueva reforma porque ya se dio esto y la ley no cubre eso y hay una laguna ahí. No. La ley de Dios, cuando fue escrita, es perfecta y es eterna. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Eso significa que es inmutable. Hebreos 13:8 dice ahí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso significa que el Hijo es inmutable.
Porque muchos dicen, bueno, no, es que, bueno, en ese tiempo era así. Era tiempo que eso es lo que practicaban los pueblos paganos. Los pueblos de ese momento pensaban así. Por eso Dios dijo eso. Pero en ese tiempo, pues ya todos hemos evolucionado. No es cierto. El hombre sigue haciendo las mismas cosas. El hombre sigue pensando lo mismo. El hombre sigue pecando de igual manera lo mismo. Sigue buscando lo mismo. Tú ves, o sea, pues, ¿cuál es la diferencia entre la fiebre del oro y lo que hoy? Pues que en ese tiempo buscaban oro y en ese tiempo buscan billetes verdes. Es lo mismo, siguen buscando riquezas, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre la revolución industrial y la revolución digital? ¿No es lo mismo que quieren avanzar? En el 1905, cuando empezaron a hacer los autos Henry Ford, y fue un gran hallazgo. Y hoy estamos en lo mismo, pero con los autos eléctricos, ¿no? Y decimos, hemos avanzado, pero ¿cómo es la moral del ser humano? Igual. Otro atributo del Hijo, solo el Hijo perdona pecados. Marcos 2.5. Marcos 2.5. Aquí vemos a un paralítico, ¿verdad? Sabemos cómo el Hijo hace cosas porque Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Al ver Jesús, Marcos 2.5, la fe de ellos, ¿cuál es el contexto? Bueno, que Jesús estaba en una casa, la casa estaba atiborrada de gente, entonces sus amigos lo que hicieron fue bajarlo por el techo. Entonces dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ellos mismos lo pensaban, no lo hablaban, sino como que lo pensaban, o sea, juzgaban lo que de Jesús decía y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esa es omnisciencia. Jesús sabía lo que estaban pensando, no lo decían, pero lo sabía claramente. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Que se sane o que se salve? Pero hoy también las congregaciones han cambiado las cosas, ¿va? Hoy quiere que Dios obre milagros, pero no que cambie vidas. Por eso no predican el Evangelio. Predican ¿qué? Que Dios te quiere sanar, Dios te quiere dar, Dios te quiere hacer rico. El sufrimiento no es de los cristianos. Tú no te debes de enfermar. Eso no es el Evangelio. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Otra cosa, ¿qué es de más impacto del Hijo hacia la humanidad? ¿Que te perdone tus pecados o que te sane? ¿Qué es de más impacto? Que te perdone, porque te perdona los que nadie sabe, ¿eh? Que hay gente que se entera de alguno u otro pecadillo o error que tuviste, pero hay cosas que solamente tú sabes. Y esos también Cristo te los perdona. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Hermanos, eso es imposible. Eso es imposible. Si tú vieras a una persona que ha estado en cama un año, tiene las piernas así como palito, porque sus músculos están atrofiados. Si tú lo levantaras de repente, se le quiebran las piernas. Que no tiene, el músculo hace que tenga sostén. ¿Cómo se pudo levantar enseguida? Es más, se te olvida caminar. ¿Cómo aprendió a caminar? Enseguida.
Y no solamente eso, cargó su lecho. ¿Cuánto ha de pesar? ¿Quién sabe? Pero en ese momento cargar, eso es imposible. Salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces, hermanos, ¿cuál es lo más interesante de este pasaje? ¿La sanidad? No, la sanidad confirma algo que ya sucedió. ¿Cuál? O sea, ¿cómo podemos confirmar que el paralítico efectivamente le fueron perdonados los pecados? ¿Cómo podemos confirmar eso? Porque sanó. Jesús sanó al paralítico para confirmar lo que espiritualmente él ya le había dicho. ¿Cuál? Tus pecados. O sea, ¿cómo podemos ver eso? Hay una nota donde te sale así como en el súper, ¿no? Te salen todos los pecados y abajo liquidado. ¿Dónde? ¿Cómo podemos comprobar eso? La respuesta es la sanidad. La sanidad es una confirmación de lo que el paralítico recibió más grande. ¿Cuál? Perdón de pecados que solamente Dios puede hacer. Otro punto, el Hijo no rechaza la adoración. Recuerden que Dios dijo: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. O sea, no se podía adorar otra cosa que no sea Dios. Y Jesús no rechaza la adoración. Mateo 14:31. Aquí estamos viendo a Pedro, que está caminando sobre las aguas y empieza a dudar, ¿verdad? Ahorita nuestra hermana de la alabanza mencionó este pasaje. Hermanos, ¿saben por qué hoy hay tanto estrés y tanta depresión y tanta miedo en el mundo? ¿Saben por qué? Porque ya no hay fe. Tanto creen en sí mismos. Eso no es fe, hermanos. Eso se llama egoísmo, egocentrismo. O sea, que tú piensas que todas las puedes tú. Eso no es fe. Fe es confiar en algo que es superior a ti. ¿Cuál es el pasaje? Jesús va caminando por el agua, por las aguas. Y entonces Pedro lo ve y le dice: Señor, si eres tú, déjame que yo vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces dice que él puso su mirada en Jesús. Pero cuando empezó a ver las cosas alrededor, se empezó a hundir, empezó a dudar. ¿Te das cuenta? Es por eso que el mundo está hundido en la depresión y en toda la amargura y todo eso. Porque no tienen su vista en Dios, la han quitado y la ponen en otras cosas. Cuando tú haces eso en tu vida, tú te vas a hundir. Aquí no es para pasar un buen rato y que me sienta yo, bueno, pues no tengo nada que hacer en la mañana, pues vengo. No. Aquí es para que pongamos nuestra mirada en Jesús. Si tú no haces eso, tú sales y te hundes en tu miseria, en tu amargura, en tu soledad, en tu mucha ignorancia que tienes. ¿Quieres que se te quite eso? Tienes que poner tu mirada en Jesús. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Quién es un hombre de poca fe? Que no puede creer ni en lo que es más fácil de creer. Vean los hombres de poca fe. Ahora no pueden creer que la tierra es redonda. No lo creen. Sino ya existen los terraplanistas. La tierra es plana. O sea, ¿quién me puede decir que la tierra es redonda? O sea, ¿ya fuiste al espacio a ver? O sea, yo no creo, porque si así fuese, bla, 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 bla. Esos son hombres de poca fe. O sea, que lo que es más evidente, no lo pueden creer. Si no puedes creer lo más evidente, ¿cómo vas a creer las cosas más grandes? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron. Ahí adoración, hermanos, la palabra griega significa le reconocieron como Dios. ¿Qué significa? Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
Juan capítulo 9, verso 35. Hermanos, ya me faltan 10 minutos y apenas voy en la mitad, entonces pues me voy a ir apurando a ver hasta dónde llegamos. Juan 9, 35. Aquí el contexto es el ciego de nacimiento. Jesús sana a un ciego de nacimiento y de pronto le empiezan a interrogar, ¿no? Le empiezan a interrogar y al final llegan a una conclusión: da gracias a Dios, o sea, Dios te sanó, pero ese hombre es pecador. Y que el ciego le dice: pues si es pecador no lo sé, son una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo, ¿no? Entonces dice que lo expulsaron. Y dice el 9:35, oyó Jesús que la habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró, y le adoró. Es decir, reconoció. Primero le preguntaron al ciego: ¿tú qué dices de él? Que es profeta. Vean el nivel de cómo se va subiendo el conocimiento. La pregunta que tú debes de hacerte es: ¿qué conocimiento tienes tú de Jesús? ¿Qué crees que es Jesús? ¿Un personaje histórico? Bueno, ya vas avanzando. Estás como los demonios, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan. O sea, ¿creen que Jesús existió? ¿Tú crees que Jesús existió? Bueno, sí, o sea, como que ya dudo, ¿no? Porque, pues como que no sé, luego pues ahí manipulan los libros y toda la cosa. Bueno, te voy a decir algo. Hay más de 400 escritos de no cristianos que hablan de Jesús. Eso se le llama la parte legal de cómo corroborar un hecho histórico, ¿no? Porque pues, tú no estuviste en la guerra de Troya, ¿no? O estuviste cuando Cortés llegó aquí a Teotihuacán. Entonces, ¿por qué crees en eso? Pues que hay escritos y hay evidencias, o sea, las pirámides existen, ¿o no? Entonces quiere decir que Teotihuacán existió, ¿verdad? ¿O no? Es que yo no creo, hoy está ese rumor, ¿no? Es que yo no creo que el hombre haya llegado a la luna, todo lo montaron. Y si es así, ¿por qué no hemos ido a la luna? La pregunta es: ¿cuál es el propósito de ir a la luna otra vez? ¿Cuál es el propósito? No hay ninguno. ¿Para qué gastar millones de dólares para ir a la luna? Ahora, si así fuese, recuerden que cuando fueron a la luna fue en la Guerra Fría, con Rusia. Si los Estados Unidos no hubiesen llegado a la luna, ¿saben quién sería el primero en negarlo? Los rusos. Recuerden que los rusos mataron varios astronautas porque explotaron varios cohetes que ellos mismos hicieron. Bueno, no hablamos de sus reactores nucleares como Chernobyl, ¿va? O sea, hermanos, si no fuese verdad eso, pues los rusos serían los primeros en decir, pues, todo eso se lo inventaron. Pero recuerden que había una guerra fría por llegar al espacio. Bueno, no me salgo del tema. Creer en Jesús como un personaje histórico, bueno, ya llevas una parte. Ahora dices, bueno, yo sí creo que Jesús puede hacer ciertas cosas. Eso es como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sí creen en Jesús, pero no creen que sea Dios. Hermanos, para que tú creas que Jesús es Dios, requieres que el Espíritu Santo te revele quién es Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que tú te debes de preguntar. ¿Quién crees que es Jesús para ti? Si no llegas a esta parte de que Jesús es Dios, por eso no le adoras. Por eso no sientes esa parte de querer humillarte, de querer cantarle, de querer conocerle. ¿Por qué? Tú no crees. Tú no crees. Tú crees que, bueno, pues no, yo vengo aquí o bueno, yo sí creo que Jesús existió, pero bueno, yo también tengo mis propias creencias. Tú lo crees. Tú debes de estar seguro quién es Jesús, y Jesús es Dios. Filipenses 2:9.
Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todos un día se van a postrar ante Jesús. Aún los ateos y los que te dicen, no, pues yo no creo y a ver cómo le hace Dios. No, todos un día se van a levantar de entre los muertos y van a estar delante de Jesús y van a pedir misericordia. Todos. Pero se acabó. Se acabó. Ahora tienen que ser juzgados. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir que si Jesús recibe la adoración es porque Él es Dios mismo. Además de que Él es la imagen misma de Dios y Él es el Dios invisible haciéndose visible. Vamos a ir a este pasaje, Juan 1:3. Voy a dar una pequeña introducción allí para irnos por la parte final, hermanos. Aún tengo varias cosas que hablar, por decir Jesús es la vida. Y quiero un poco abundar en esa parte de a qué significa la vida. No solamente Él es el que da la vida, sino, hermanos, Él es la vida espiritual. La palabra vida en el griego hay dos palabras. La palabra bios, de ahí viene biología, y la palabra zoe, que es la palabra o lo que significa la vida espiritual. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan, ya después de hablar de la eternidad del Verbo y de su naturaleza, pasamos a algo que solo Dios puede hacer, y es crear de la nada. Que Jesucristo creara todo ofrece dos pruebas adicionales de su deidad. Número 1, el creador de todas las cosas debe ser increado. O sea, ¿cómo va a ser creador alguien que fue creado? Por decir, una de las personas que fue creado del panteón griego fue Zeus. Zeus no era el dios de todo. Él tuvo un padre, Cronos, que después usurpó el trono de su padre, ya tuvo hijos como Poseidón y como todo ese tipo de Atenea y todos esos hombres. El creador es creado. No, aquí Cristo, para ser creador, debe ser increado. Y solo Dios, el Dios eterno, es increado. El gnosticismo en ese tiempo pensaba esto: la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, ellos decían, bueno, como la materia es mala, argumentaban ellos, Dios, quien es bueno, no habría podido crear el universo físico. En su lugar, una serie de seres espíritus emanaban de Él, hasta que finalmente una de esas emanaciones descendientes era mala y lo suficientemente necia para crear el universo físico. Eso es lo que ellos creían los gnósticos. Hoy los gnósticos son los nuevos que leen cualquier literatura, leen muchos libros y hacen videos en YouTube y en TikTok, ¿no? Argumentando de cierta cosa, y ellos tienen la solución. Si nos fuéramos al socialismo, si nos fuéramos al panteísmo, si nos fuéramos al ateísmo, las cosas cambiarían. Esos son los gnósticos. Los gnósticos dicen, yo no creo en Dios, pero tampoco tengo pruebas para negar que Dios no existe. Eso es un gnóstico. Un gnóstico es que sabe de muchas cosas de la materia, pero de Dios se abstiene porque para él es locura decir que Dios creó el mundo. Decir que Dios maneja todas las cosas, decir que Dios maneja la vida, decir que Dios maneja la sociedad, como que para él es una locura, porque como hay malo, o sea, como todo es malo, como hay mucha maldad, yo no creo que Dios esté allí, porque si Dios estuviese allí, la maldad no existiría, según él. Entonces, hermanos, entendemos que la humanidad y aún la creación están contaminadas por el pecado, están maldecidas. Sin embargo, para eso vino el Hijo, para hacer nuevas todas las cosas. El único que puede hacer nuevas todas las cosas es Dios.
es Dios. Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Qué cosa es la luz? La vida. ¿A qué nos referimos con vida? Bueno, tenemos que ver el paralelo con tinieblas. ¿Qué cosa es las tinieblas? Sería la muerte. Porque vean cómo dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿A qué se refiere con tinieblas? A la muerte. Bueno, ¿a qué se refiere? A que todo lo que el hombre hace y sigue haciendo es simplemente para morir. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Una vida llevada a tu manera, sin Dios tomándolo en cuenta, estás en tinieblas. Es una vida de mentira. Tú mismo te engañas. Tú mismo te engañas, pensando que como llevas la vida que los demás te dicen, estás en lo correcto. No, no. Si tú no vives para agradar a Dios, si tú no vives para que Dios sea glorificado, tú estás en tinieblas. Tú no ves la realidad de las cosas. Entonces, no solo es crear, hermanos, es mantener, es que todo funcione perfectamente y de una manera ejemplar y sin error. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, la palabra aquí vida es Zoe, que es referencia a la vida espiritual. Hermanos, el hombre vive, terrenalmente hablando, con un propósito. El propósito del ser humano era cuidar el huerto. Es decir, el hombre, su propósito es cuidar esta tierra, proteger la naturaleza, hacer que la tierra fructifique, multiplicarse y en todo ese trabajo glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios hizo al ser humano. Cuando el hombre cae, la vida Zoe del hombre desaparece. Entonces el hombre empieza a hacer las cosas por él. Empieza a sembrar por él. Tiene hijos por él. Él dice, no, es que pues yo necesito un hijo porque pues ya creé todo esto, ya hice toda mi herencia, ¿a quién se la dejo? ¿Va? Tiene una esposa por él. Necesito una mujer que me atienda. Necesito una mujer que pues me prepare la comida y yo llegue y esté todo caliente. Es por ti. Por ti. Y el dinero es por mí. Yo voy y me levanto y trabajo. ¿Va? Yo me esfuerzo. Y yo tengo que lidiar con los clientes. Y yo soy el máximo vendedor porque así soy yo. Yo sé vender. Si yo le vendo hielo a un esquimal, si quieres. ¿No? Como don Ramón. ¿Te das cuenta cómo todo cambió? La vida de Dios, la vida Zoe, tiene que ver con regresar a ese propósito. ¿Cuál? Todo lo que yo hago tiene un propósito. ¿Cuál? Glorificar a Dios. Cuando el hombre no vive en ese propósito, vive en unas tinieblas terribles. Y entonces lo que eso va a provocar es maldad. Tú ves, cuando un matrimonio, los dos son egoístas, ese matrimonio va a fracasar. ¿Por qué? Porque van en tinieblas y van haciendo cosas que creen que es lo correcto. Pero como no glorifican a Dios, llega un momento en que se quiebra. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando no entendemos que la reunión que tenemos cada domingo es para glorificar a Cristo, empezamos a meter otras cosas.
emocionalismo y que ya entren en motocicletas y bombas de humo y muchas luces y ya le damos más un concierto y de la palabra pues le damos 15 minutos. Entonces va a llegar un momento en que sí, está lleno, pero se quiebra. Termino con esto, hermanos. De todo lo creado, puede decirse que llega a ser, pues todo lo creado es cambiante. Es esencialmente entender que el ser o la vida no cambia. Y es diferente a toda la creación. El que sostiene todas las cosas no es que llega a ser, Él es. Él es. Y todas las cosas llegarán a ser. Pero Él sigue siendo Dios. Hermanos, es increíble, pero los dos libros más atacados de la Biblia son Génesis y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque para el incrédulo no le gusta que haya alguien que lo juzgará, Apocalipsis o Génesis, y no le gusta saber cómo será juzgado, Apocalipsis. O sea, uno de los versículos más atacados es Génesis 1:1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué esta es la verdad más importante de la Biblia y es la más atacada? Bueno, porque los incrédulos saben que librarse de la creación es librarse del Creador. Y librarse de Dios hace al hombre libre para vivir de la forma que quiera. Si tú piensas que un día no vas a dar cuentas de lo que haces o de lo que piensas, tú vives en tinieblas. Tú vives en tinieblas. Porque, hermanos, si Dios te creó, un día Dios, ¿qué? Te va a pedir cuentas de todo lo que has hecho. De todo. De todo el universo, de todas las decisiones que has tomado, aunque sean muy sinceras. De todas esas decisiones, Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Todo el universo cae en la categoría de llegar a ser, porque hubo un momento en el cual no existía. Antes de su existencia era Dios, el ser eterno existente por sí mismo, la fuente de vida, quien es ser puro, vida pura y nunca llegó a ser cosa alguna. Toda la creación recibe su vida de afuera, de Él, pero Él deriva su vida de sí mismo, no depende de nada para vivir. Entonces, hermanos, concluimos. Y leo un pasaje rápidamente y con eso voy a concluir. Hechos 17:24 y con eso terminamos. Pero hermanos, concluimos. El Hijo tiene los atributos de Dios. Pero el Hijo es la manera visible de Dios. ¿Queremos conocer a Dios de verdad? Hay que conocer al Hijo. Por eso aquí adoramos al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo, porque los tres son Dios, pero adoramos al Hijo porque el Hijo fue el que se entregó. El Hijo fue el que derramó su sangre, pero el plan perfecto de salvación fue del Padre. ¿Y quién lo está aplicando a nuestra vida? ¿Quién está renovando nuestra mente? ¿Quién está cambiando nuestro corazón? ¿Quién nos revela lo que es Cristo? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos va a revelar algo que no entendemos? O sea, que no hemos estudiado. Hay que estudiar al Hijo. Y el Espíritu Santo, ¿qué? Nos va a hacer entender. El Dios, Hechos 17:24, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, sí, porque iniciaron con dos, ¿no? Dos seres humanos, Adán y Eva, y de ahí hasta lo que ahorita conocemos. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Revelación general. ¿Qué cosa es la revelación general? La creación. Todo lo que vemos, lo que palpamos. Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Saben lo que significa esa frase, hermanos? Que el que tengas fuerza para levantarte en la mañana, o sea, poder levantarte, mover tus piernas, es voluntad de Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos. Que tú puedas despertar y poder hablar es voluntad de Dios. Que no tengas parálisis es voluntad de Dios. O sea, ve el control que Dios tiene, hermanos. O sea, no pienses que, bueno, Dios está por allá y pues de repente le llegó la factura. Le toca a Juanito, le toca que le toque fuego, entonces ahí va. No. Dios tiene el control de todos nosotros de tal manera, hermanos, que no imaginamos. En Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra. Esa es la oscuridad. Pensar que Dios es producto de mi imaginación. No. Es cultura de arte y de imaginación de hombres. La vida de Dios, hermanos, hace que podamos entender cosas espirituales. La próxima sesión vamos a hablar de eso. Cuando dijo Jesús, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y debemos entender esa frase. ¿A qué se refiere? Las palabras que ahorita estamos leyendo, para muchos es palabra muerta. O sea, como que, bueno, sí, qué bueno, se vive bonito, ¿no? Qué bueno que me lo explica el pastor, me lo explica bien, ¿no? O sea, como que se escucha bonito, ¿no? Que no me lo explique. No. La palabra de Dios, cuando tú la crees, tiene un impacto no solamente en la parte mental, en la parte espiritual. Por eso lo vamos a ir viendo la siguiente sesión, que son las palabras del Hijo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.